Bueno, lo principal es decirles que sí son los Titius trivitatus los que tenemos en nuestra ciudad, que son los alacranes peligrosos. No por esto la gente tiene que alarmarse, sino tener cuidado. No desestimar el caso de una picadura porque es muy probable que no tenga consecuencias, pero si las tiene, las puede tener y graves. Al momento de la picadura, solamente colocar hielo y dirigirse inmediatamente al hospital. El hospital cuenta con todo lo que se necesita para iniciar los tratamientos, ¿sí? Quedémonos tranquilos, se estuvo averiguando, la doctora Barlacina hizo las gestiones y está todo en orden como para iniciar un tratamiento en caso de que aparezca un síntoma y deba ser la persona intervenida para afrontar o para paliar esa situación. Eso con respecto a la picadura. Para prevenir, lo principal es la higiene domiciliaria y el orden domiciliario, ¿sí? No solamente la higiene, también el orden. ¿Por qué? Porque es muy probable que los alacranes, al estar tan alta la napa, ustedes saben que ha llovido muchísimo más de lo que debería llover para esta época, estamos rodeados de agua, las cloacas están altas, el principal escondite que tienen los alacranes es la cloaca, la red cloacal y también la red pluvial. Entonces, al estar invadida por agua, mucho más alto de lo normal, ellos están escapando, porque si bien le gustan los lugares húmedos, no es el hábitat el agua, ¿sí? No son anfibios, entonces necesitan escapar de ese lugar y salen buscando un lugar donde poder continuar con su vida. Entonces, están saliendo por las rejillas, están saliendo por las cámaras, por los desagües. Pedirle a la gente que tenga, pero extremas precauciones respecto a esto. Colocar telas metálicas en todo lo que sea rejillas, desagües, resumideros. Sellar aquellas cámaras que así los permitan con esos elementos tipo poliuretano o algún Fastix, ese tipo de instrumentos que permiten cerrar la cámara y en el momento de necesitar se pueden cortar y volverla a abrir para, por ejemplo, hacer una limpieza. Colocar tapones de goma, no solamente en la pileta, sino también en el bidet, ¿sí? En el lavatorio de manos, en los lavatorios para las piletas de la cocina, en los lavaderos, en el resumidero donde desemboca normalmente el desagüe del lavarropas, que también es un lugar que por ahí no se usa todos los días y entonces también encuentran ahí un escondite. Revisar todo lo que sea calzado. Otro lugar que le gusta al alacrán es esconderse ahí, porque hay que aclarar esto, el alacrán no es como el mosquito. El mosquito necesita picarnos, dependiendo de las especies, las hembras, una cierta cantidad de veces al día. Por ejemplo, el Aedes aegypti unas 30, porque esa sangre es lo que les permite a ellos vivir. En el caso del alacrán, no, porque el alacrán lo que hace es defenderse. El alacrán se nutre de insectos, de otros insectos. Entonces, tengamos la precaución de evitar ese contacto, ¿sí? Porque en el único momento que se va a producir el accidente es cuando nosotros tomamos el contacto con el alacrán. El alacrán no ataca, no pasa uno caminando y lo ataca. Sí, en cambio el mosquito sí. El mosquito pica porque la sangre en la hembra es la que le permite hacer su ciclo vital. Entonces, si nosotros evitamos contactar con el alacrán, que hasta puede ser involuntario y de manera accidental, está el alacrán en la cama, uno se acuesta y toma contacto con el alacrán, o se pone un calzado y también toma contacto con el alacrán. Bueno, tener ese tipo de precauciones. Con respecto a los productos a utilizar, hay muchos productos de uso doméstico que se pueden adquirir en los lugares donde venden artículos de limpieza y también se puede preparar una solución casera en un balde de 10 litros de agua, colocar lavandina y detergente, tomar las medidas necesarias para evitar aspirar esos vapores, ya que esos vapores que se producen en la reacción, ácido-base, una reacción química, son tóxicos para el ser humano o pueden ser tóxicos para el ser humano, pero descargar ese balde con agua tibia en todo lo que sea resumidero, ¿sí? En la pileta del baño, en la ducha, y tapar esa boca por donde colocamos el producto. Entonces, ese vapor va a distribuirse en las cañerías y los va a ahuyentar. Con respecto a la cuestión más, sanitaria, mantener la higiene del domicilio y el peridomicilio es fundamental. Pero sobre todo en la acumulación de cosas, el pasto también obviamente y por otros motivos, pero en la acumulación de muebles viejos, ladrillos, lugares donde la gente no va normalmente, él encuentra un lugar donde esconderse. Entonces por ahí nos ha ocurrido gente que ha tenido una pila de ladrillos en el patio y la levantó para utilizarla y se encuentra con un montón de alacranes. Entonces ese tipo de cosas, los lugares cerrados, oscuros, las piecitas del patio que uno por ahí dice, bueno, la voy a limpiar, perfecto, usar guantes en ese momento. Las casas que no tienen revoque, tener la precaución en lo que es el ladrillo, si están haciendo
los albañiles. Bueno, utilizar guantes porque puede ser que se hayan escondido, a lo mejor una obra que estuvo un tiempo sin trabajarse, por ahí van y encuentran. Ese es más o menos el escombro, ¿sí? Las medidas sanitarias hay que tener en cuenta. Ante encontrar una especie de alacrán, ¿tenés ocasiones en que la gente te acerca esa especie en un frasco aquí? Justamente tengo uno ahí atrás. ¿Y cómo es el antídoto? Bueno, el antídoto se fabrica con el propio veneno, ¿no? Eso es así, o sea, el veneno del alacrán se extrae, ¿sí? Con métodos bastante sofisticados y evitando que al operador no lo piquen. Se extrae y con eso se elabora el suero. Hay que tener en cuenta que se necesitan muchos alacranes para preparar una dosis y cuando los tratamientos son bastante complicados, o sea, la persona está con muchos síntomas y necesita muchas dosis, a lo mejor son 8 o 10 dosis, las que sean, las que indique el toxicólogo, y bueno, requiere muchos alacranes. Nosotros estamos mandando a Santa Fe, pero la precaución al vecino es que por agarrar el alacrán no sea picado. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Si lo pueden capturar de manera sencilla, lo capturan, y si no, lo matan. Pero no se arriesguen a ser picados, ¿sí? Incluso en Santa Fe hay criaderos que tienen en el hospital de niños para permitir esa reproducción y después poder enviar al Malbrán, que es donde se procesan estos sueros, o donde se fabrican estos sueros, que después son distribuidos a través del Ministerio de Salud a la provincia y la provincia a los nodos y los nodos a los distintos centros de salud. ¿Cuáles son los grupos etarios más vulnerables a la hora de una picadura de alacrán? Bien, los menores, los niños menores, los ancianos y las personas con enfermedad de base. La enfermedad de base es sobre todo cardíaca y respiratoria porque el alacrán, al picar, el veneno del alacrán tiene una neurotoxina que afecta, bueno, lo puede explicar mejor la doctora Barlacina, pero la neurotoxina en una primera instancia lo que hace es cambiar la temperatura corporal, o sea, la persona tiene distintos valores de temperatura, sobre todo por debajo de lo normal, y luego produce un paro cardiorrespiratorio. Entonces, en el peor de los casos, ¿no? Obviamente, no nos asustemos. Pero bueno, por eso las personas que tengan alguna enfermedad de base, sobre todo relacionada con lo cardíaco y con lo respiratorio o inmunodeprimidas, son las más expuestas. Y los niños por el bajo peso. Eso también es fundamental. La Aedes aegypti, ustedes saben que transmite 3 enfermedades, alguna otra más, pero sobre todo dengue, chikungunya y zika. Antes hablábamos solamente de dengue porque, bueno, no habíamos tenido en la Argentina casos de Zika, sobre todo, y de chikungunya, bueno, creo que ha habido algunos, pero Zika sí. Y bueno, ahora le agregamos entonces estas 2 enfermedades. Las medidas obviamente son las mismas para las 3 porque es el mismo vector. Evitar la acumulación de agua y sobre todo en recipientes pequeños, con pared que permitan la fijación del huevo, porque el Aedes aegypti lo que hace es fijar el huevo en una pared seca y cuando el nivel de agua aumenta, se humecta ese huevo, se rompe, pasa por los distintos estadios metamorfóticos del Aedes aegypti y alcanza el adulto. La fase adulta es una sola, las otras son más. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que la principal medida es eliminar el agua. Que no haya criaderos y si hay criaderos, cuando vemos que tienen agua, eliminar el agua. De esa manera vamos a estar evitando que el mosquito alcance el estado adulto. Las fumigaciones que estamos haciendo tienen que ver un poco con el Aedes, bastante poco con el Aedes y mucho con el Culex. El Culex es el mosquito que nos molesta de noche, ¿sí? El Culex no transmite, no tiene interés sanitario ya que no transmite enfermedades, pero es molesto. Y bueno, dada la gran cantidad de agua que ahí es donde cría el Culex, en las cunetas, en los campos que tienen agua, en los patios donde se acumuló el agua y no hay pared para que fije el Aedes aegypti, ahí es donde va el Culex, que es el que nos molesta de noche. Entonces, un poco por eso también se están haciendo la fumigación. Con respecto a la Aedes, si hubiera Aedes, obviamente que también lo agarra, pero normalmente la Aedes es un mosquito domiciliario, o sea, lo tenemos dentro de casa. La medida la tenemos que hacer adentro de nuestra casa, ¿sí? Cada uno observar todas estas cuestiones sanitarias para evitar que se reproduzcan, ¿sí? Normalmente el Aedes aegypti, por lo que dicen, pica de mañana y de tarde, cuando hay luz solar, pero lo que nos decían también en algunos lugares que con la cantidad de luz de iluminación artificial hay veces que también pican. Entonces, tener en cuenta estas situaciones. No pensemos solamente en protegernos durante la luz solar, sino también utilizar repelente cuando hay una gran cantidad de mosquitos, nos exponemos al aire libre y no es solamente de día. Las medidas a nivel domiciliario, bueno,
eliminar los floreros, o si los usamos, cambiarle el agua con mucha frecuencia, tener en cuenta el tema de los bebederos y de los animales, no solamente el perro, piensen también en los pajaritos, que por ahí el perro uno lo cambia más rápido porque consume más, pero también en los pájaros, la gente que tiene pájaros, tenga en cuenta eso, de cambiar el agua del bebedero. En el cementerio, por favor, eliminar el agua, utilizar arena, uno sabe que coloca la flor y después por un tiempo no va, y si queda el agua ahí, también es un criadero importante. En el patio, cualquier cosa que esté acopiada, que la dejamos ahí y nos olvidamos, puede transformarse en un criadero, así que tratar de evitar todo eso, lo que se dice descacharrado. ¿Qué pasa con aquellas personas que utilizan tanques para juntar agua de lluvia? ¿Esto hay que tener algún tipo de medidas? Sí, lo recomendable sería no juntar, pero bueno, a veces es muy difícil evitar el que algunas personas junten. Tiene que estar herméticamente cerrado. Y herméticamente cerrado es herméticamente cerrado. Si le colocan una lona, no tiene que estar perforada. No tiene que tener ningún lugar por donde la hembra de Aedes aegypti pueda pasar y coloque sus huevos. Porque lo que intenta la hembra de Aedes aegypti es subsistir. La supervivencia es su principal objetivo. Colocar los huevos donde sus huevos crezcan y alcancen el adulto para la preservación de la especie. Entonces, si nosotros dejamos un mínimo agujerito, ingresa, ustedes saben que es un mosquito muy chiquitito, coloca los huevos y a lo mejor se va o se muere. Pero ahí tenemos el criadero. Y cuando levantemos para sacar el agua, van a salir los mosquitos. Entonces, si se va a utilizar un tanque, por favor, herméticamente cerrado. Ni el agujerito por donde cae el agua tiene que estar. Y si no, hay que empezar a pensar en evitar la acumulación de agua. En balde, obviamente, no. Y en estos tanques, aunque no sean tan pequeños, es muy peligroso porque en los bordes puede tomar contacto, porque es fibrocemento normalmente el tanque y bueno, ahí adhieren perfectamente, la pared ideal.